Se ríe. Hay veces que uno tiene, otras veces que como que cuesta un poquito, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver un poco en la primera fase lo que sería un traslado, ¿no? Y vamos a iniciar propiamente dicho por traslado neonatal. A diferencia capaz que en muchas situaciones primero vemos el adulto y después vemos lo que sería el niño, pero en esta vamos a invertirlo, ¿sí? Primero vamos a ver en niños, ¿sí? Y luego en adultos. Bueno, en función a los traslados, bueno, vamos a separarlos, no, bueno, por sus edades también. Primero está el neonatal y luego el pediátrico, ¿sí? Y el adulto. El neonatal es un servicio en el cual, así como la neonatología, también, o la pediatría, también se dividen en este traslado. Hay traslados neonatales de alta complejidad y hay traslados de alta complejidad pediátrica, ¿sí? O niño adolescente, como lo quieren llamar, pero bueno, siempre se ha planteado la edad pediátrica. Después fue cambiando y un poco esquematizando un poquito más por tiene más especificidad en el niño y adolescente para poder enmarcar una edad, ¿no? Las edades. En este caso, el neonato, ya dijimos que es un recién nacido de 28 días de vida. ¿Hay neonatos con más días de vida? Sí, que son los prematuros extremos, que hasta que no tengan su alta de neonatología sigue estando para posteriormente buscarles, ¿no?, un lugar de referencia para poder para que pueda tener un seguimiento adecuado, ¿no?, como la atención o seguimiento del recién nacido de alto riesgo, ¿sí? Muchos de estos lugares o instituciones tienen esta cuestión de seguimiento del recién nacido de alto riesgo, ¿sí? Son aquellos que han estado en situaciones críticas que necesitan un poquito más de tiempo para poder, ¿no?, rever algunas cuestiones y ver su evolución, ¿sí? Y derivarlo a especialistas, ¿no?, para que haga su seguimiento y si necesitase algunas cuestiones para ir ajustando en cierta medida, para dando respuesta a esas necesidades, ¿no?, del niño y de la familia. En esta cuestión de traslado, esto, un poquito de reseña, ¿cómo comienza? Bueno, comienza específicamente en la década del 70, ¿no?, en la cual se vio la necesidad, ¿no?, de inminente, así como hubo la atención neonatal de esos recién nacidos, en la función de proteger, rescatarlo y darle más posibilidades de vida para tener menos impacto de la mortalidad de ellos, ¿no?, para darle respuesta a esta situación crítica del recién nacido, ¿sí?, tanto de término como del pretérmino, ¿sí? Y básicamente es para ver, ¿no?, para disminuir esa mortalidad que tenían al nacer, ¿sí? Con ese traslado oportuno en atención en centro de mayor soporte de complejidad, ¿no?, requerida de estos niños, ¿no?, se fue evolucionando, ¿no?, en esta medida. No todos los centros tenían esta atención del paciente recién nacido neonato crítico. Entonces, en función a esto de rescatarlo y verle y bajar esta cuestión de aumentar la sobrevida de ellos, ¿sí?, las posibilidades, se ha instaurado este traslado, ese requerimiento en la cual uno debe trasladar al paciente. Quiere decir que hay criterios que necesitan o respuestas que necesitan a medida que van evolucionando y su estado para poder estabilizarlo, ¿no?, y resolver su situación crítica. Hay centros que son de alta complejidad, son centros que tienen nada más que el soporte clínico, ¿no?, más allá que sea terapia, ¿sí? Y esta cuestión de trasladarlo, estabilizarlo, para bajar, ha bajado del 70
¿no? Un 50% de mortalidad en estos niños. Estos fueron los médicos referentes en función a cómo se fue planteando, ¿sí? En el 73-75, bueno, hay médicos que se dedicaban y veían esta cuestión de sobrevida y también fue adelantando así como el traslado también a algunas cuestiones que tengan que ver con la tecnología, ¿no? Tipos de incubadoras, tipos de elementos para utilizar para poder medir en cierta monitorizarlos y ver en función cómo se va estabilizando, ¿no? Esta necesidad de traslado también ha surgido, ¿no? La necesidad, ¿no? de ese personal, ¿no? de esa persona, ¿no? de ese equipo para poder trasladar a estos tipos de pacientes, porque hay que conocerlos y cierta manera tiene que tener la habilidad, las competencias blandas y las habilidades procedimentales para poder sostenerlo en el traslado, ¿sí? Si bien dije que algunos pueden ser de baja complejidad y alta complejidad, pero necesitamos también ese personal que sea entrenado, ¿sí? Y sale, ¿no? Un poco directamente de los cuidados críticos, ¿sí? De ver ese paciente crítico y tener, ¿no? La habilidad o las competencias para poder adelantarse a situaciones, ¿no? En la cual uno puede prevenir ciertas cuestiones de gran impacto, eventualidades de gran impacto, ¿sí? En los años 80, como que ya viendo considerablemente cómo aumentaba la sobrevida de estos neonatos y en función a esto, ¿no? También ya surge la necesidad, ¿no? de este servicio integrado, ¿no? Que se articule, ¿no? ese traslado con esos cuidados específicos que van a necesitar. Entonces ahí surge también, ¿no? aquella necesidad y la formación y la especialización, ¿no? de profesionales, ¿no? idóneos en estas cuestiones, ¿no? del traslado propiamente dicho. Tienen su cuerpo y su formación específica, ¿sí? Así como tenemos el seguimiento de alto riesgo, que en esto, después de la sobrevida y en cuestiones de muchas alteraciones que van quedando, muchas necesidades que van quedando posterior a estos cuidados críticos y que estuvieron en situación de alto riesgo, se necesita un seguimiento, ¿no? distinto que el resto de los niños. Entonces también surge, ¿no? también esa especialización en función de las necesidades emergentes en la sobrevida de estos niños, ¿sí? Y así a medida fue adelantando y fue tomando cuerpo, ¿no? En función, ¿no? de la necesidad y los avances, y también así en nuestra formación, ¿no? propiamente dicho, la enfermera clínica o la enfermera clínica pediátrica, hacer cuidados intensivos, no solo pediátricos, sino que neonatales, ¿sí? Y también así como surge, ¿no? el aumento de sobrevida en ellos, también en las semanas de que se pueden ser viables o no. Antes, mucho antes, hace 30 años atrás, pensar tener un niño, ¿no? de 23, 24 semanas pretérmino en una neonatología era casi imposible. Imposible, ¿no? No era impensable. Hoy día sí, y tiene que ver con mucho, está inestable la conexión. Tiene que ver mucho con esos cuidados especiales y ese personal que tiene que estar entrenado. Más allá de los aparatos, más allá de la tecnología Norma, propiamente dicha, sí. tengo una pregunta, y a todos en realidad. Si tienen inestable la conexión, porque se me corta cada rato y está como medio complicado seguirte. Sí. No sé si Hay a todos que, les está pasando lo mismo, porque puede ser que están dando más Zoom. puede ser. Sí, se Empieza a tilda. ser entrecortada la...
Ah, me parecía, porque a mí se me cortó ya 3 veces, por eso. El video al menos no se cortó, ¿sí? Dice, a mí me dicen estable, Bueno, pero eso sí vi. no se Pero cortó. hubo un momento que se congeló la imagen y no salió ninguna palabra de la que te decía. Bueno, Bueno, seguimos. se sigue grabando. Sí, 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 sí. Igual está. Eso es Ahí importantísimo. Laura le va a pasar el anterior y el actualizado. A ver, Está todo igual en la página, lo del año pasado, y son las mismas clases. es la misma. Por ahí cambia algunas Por- por- cuestiones. claro, pero mejores alumnos en esta, ¿no? Pero bueno. No comencemos, no comencemos. Cabe aclarar eso. Bueno, y Profe, le hago una consulta sí, con respecto al médico tratante, digamos, del hospital de origen. ¿Se traslada también al otro hospital donde queda el neonato o el personal es distinto? ahora Porque, vamos a ver eso. ah, Ahora vamos a ver. En estos últimos 30 años esto ha evolucionado y de los 90, no, de los 2000, ahí se planteó fuertemente la, la aplicación de estos servicios. Son servicios separados de la neonatología, son servicios que tienen su conformación tanto del equipo, del traslado en sí y su personal propiamente dicho, tanto médico, enfermera como chofer, ¿sí? Se trabaja en equipo, ¿sí? Si bien el médico y la enfermera se entrenan en esto, también el chofer se entrena en esto, porque también va aprendiendo y también hay cuestiones que acompañan, ¿no? A la hora de tener que movilizar, ¿no? Hacer ese traslado. Por eso no todos pueden salir a trasladar, ¿sí? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la especificidad del traslado en sí, el movimiento, los tiempos, las presiones, ¿sí? La aceleración, la desaceleración, ¿sí? Las alturas, ¿sí? Tiene que ver cuestiones muy puntuales. Uno se entrena y se forma para hacer esta cuestión del equipo en traslado. Si bien, un poco para contestar a Laura y para que no quede inconcluso, si bien el equipo de traslado está separado, es un sector aparte, un servicio aparte de la neonatología o la terapia, así como la terapia de adulto también, ¿sí? Cuando se hace necesario completar el equipo, quiere decir que tengo el chofer, tengo el médico y me falta la enfermera, por ahí sí se busca, ¿no? Y muchas veces se buscan 2 más para poder trasladar a un paciente de crítico, de alto riesgo, ¿sí? Puntualmente se tiene que marcar, ¿no? La necesidad inminente de darle respuesta y que sea, ¿no? Viable, ¿no? Y que se pueda llegar a concretar ese traslado, ¿sí? Bueno, en este papel importante, bueno, está el neonatólogo, conjuntamente con el equipo de trabajo, con el coordinador médico, la enfermera, médico y enfermera de traslado. Es todo un equipo, un servicio aparte de la neonatología, y así también para la pediatría, aparte de la terapia pediátrica, si bien muchos de ellos no conforman equipo en el otro equipo, ¿sí? Quiere decir que son médicos que hacen cuidados intensivos, ¿no? Y se forman para hacer esta cuestión del traslado, ¿sí? Hay cursos de traslado, tanto terrestre como aéreo, ¿sí? En la cual son muy poquitos en realidad, no son mucha cantidad de personal, pero cada uno tiene que ir formándose y acreditando en esta cuestión, ¿sí? Y otra de las cuestiones, uno que hace traslado de adulto no puede hacer el pediátrico por sus características en sí, y el que hace pediátrico no puede hacer adulto, más allá que algunos estén entrenados en hacerlo, ¿sí? Lo mismo pasa con el pediátrico al neonatal, si no tiene experiencia y no sabe manejar ese paciente, por eso hay especialidad de las posbásicas, ¿sí? O las residencias, hacen que te formes para esto, ¿sí? ¿Quedó claro esto?
o cursos, o actualizaciones, ¿sí? Y los años, ¿no? Que también de experiencia que hace que uno esté entrenado en cierta manera para poder hacerlo. Uno tiene la predisposición, ¿sí? Le tiene que gustar, no es fácil estar ahí. Así también como el chofer y el administrativo, el soporte de logística. Necesitamos ese administrativo soporte de logística, que esté conectado, que te busque las cosas, que te conecte con el otro, porque uno si está en un traslado y tiene una eventualidad, el primero que va a salir a buscar, ¿no? Lo que sería el apoyo sería por logística, automáticamente o por radio, o por celular, o por el canal de comunicación que sea, se da la alerta para que pueda hacerlo, ¿sí? En nuestro país se inició un traslado neonatal como parte de una estrategia nacional, ¿sí? Para disminuir, obviamente, la tasa de mortalidad neonatal a nivel nacional, ¿sí? El objetivo fundamental fue dar respuesta a esa necesidad. Teníamos alta tasa de mortalidad infantil en niños no de alto riesgo, prematuro extremo o algunas cuestiones que tengan que ver con malformaciones, ¿sí? En la cual nacía en un lugar muy alejado, en la cual no tenía atención o no tenían respuesta a la necesidad, ¿sí? Por eso es fundamental, así como estoy planteando esto, también es fundamental los controles prenatales y el diagnóstico precoz, ¿sí? Como habíamos dicho, ¿se acuerdan? La clase pasada. Yo si tengo un diagnóstico precoz y sé cuáles son, ¿no? Los antecedentes de riesgo y cuáles son sus características en general, puedo dar respuesta más oportuna, ¿sí? En cuanto yo sé que la madre va a necesitar, antes que nazca la criatura, yo traslado a la madre y le doy un lugar y una contención que sea más directa, más corta y disminuyendo el gran impacto de los riesgos que puede llegar a ocurrir, ¿sí? Por más que muchas veces ponemos mucho de nuestra parte, mucho esfuerzo en poder lograrlo, puede pasar eventualidades, puede pasar, ¿sí? Desde que una extubación en un traslado, desde un taponamiento de tubo endotraqueal por traslado, un neumotórax en el traslado, ¿sí? Son pacientes, y imagínense el grande, imagínense en el chiquitito, ¿sí? En la edad neonatal, ¿sí? Esta cuestión de la atención, bueno, de que tenga todo, que sea esa cobertura de atención sea universal, ¿sí? Dando respuesta a la alta complejidad. Así también la preservación íntegra de la física, social y familiar, también en un marco de equidad, ¿sí? Esto surge de la primera presidencia de Néstor Kirchner, ¿sí? Surge en el 2000, en la cual se da todo a nivel nacional este programa en sí, ¿no? Es un programa en el cual tiene que ver con la atención neonatal, de las cardiopatías congénitas o ¿no? Otra malformación que requiera, ¿no? Resolución quirúrgica o estabilización, se procede a buscarle, ¿no? Esta respuesta en sí. ¿Cuáles son las que más se trasladan de una provincia a lo que sería a áreas más urbanas? Puede ser de la misma región o la capital federal, ¿sí? Son las cardiopatías congénitas, las grandes cardiopatías congénitas, ¿sí? Y se traslada el niño y la familia. Y siempre se le da en ese área de contención, ¿sí? Se le da, ¿no? Respuesta y lo que sería todas las necesidades. Básicamente no se trata de cubrir la necesidad de la madre y el niño hasta que se estabilice, logre, ¿no? El objetivo es que lo logre y vuelva a su hospital de referencia, ¿sí? Bueno.
esto de control prenatal, diagnóstico precoz y oportuno parece una cosa trillada y parece otra vez con lo mismo, sí, otra vez con lo mismo nos pasa en el interior, y no solo en el interior, sino en Capital Federal, ¿sí? Hay muchas mujeres embarazadas que no realizan controles prenatales, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con la educación también sexual que ven, de poder dar difusión, ¿no? Información, ¿no? Y en función también para dar respuesta, obviamente para que no tenga tanto impacto, ¿sí? En esto también esta función de bajar, ¿no? La mortalidad infantil. Si baja bien la mortalidad infantil, pero muchas veces hay que ver cuál es la relación de lo que sería la viabilidad y lo que sería la mortalidad en sí misma, para ver dónde impacta. Creo que cuando ya el problema está instalado, trabajar sobre el problema es necesario, pero también trabajar antes del problema, tratando de hacer promoción y prevención, también es necesario, ¿sí? Que realmente las dos, ¿no? Los dos trabajos en conjunto va a dar un gran impacto, ¿sí? Bueno. Bueno, para este traslado, bueno, es indiscutible, ¿no? Tener un soporte vital, estabilización, recuperación, ¿sí? El objetivo fundamental, bueno, es propiciar su subsistencia, ¿no? Y que pueda llegar a estar cada uno de los neonatos en cierta medida, en la forma, en cierto grado que necesite el apoyo. Y netamente, bueno, es como para que tenga la sobrevida, ¿no? Y que sea de calidad también esa sobrevida, ¿no? Tratando de evitar, ¿no? Algunas complicaciones de alto impacto y que sea viable, ¿sí? Fuertemente es muy importante para esto no tener el profesional de traslado, el personal de soporte, el recurso humano, el equipamiento, los materiales, ¿no? Y la capacitación. Acá hay tres dimensiones que es fuertemente, ¿no? El recurso humano, el recurso material, ¿no? Y la capacitación son tres cosas que deben subsistir para poder tener ese personal entrenado. Así como en la terapia, así también en el traslado, ¿sí? Este personal, bueno, tiene que estar entrenado en los cuidados críticos, obviamente, ¿sí? Cuidados intensivos. Hay residencias, ¿no? Y postbásicas en la cual uno se forma, ¿no? En esta cuestión, en esta, aparte de esto, los cuidados críticos, en conocer fehacientemente y trabajar con estos neonatos que requieren alta complejidad, adiestrarse en el procedimiento de soporte vital y avanzado es fundamental. La capacitación, desarrollo y la docencia profesional de enfermería también hace, ¿no? Que tenga un cuerpo, ¿no? de conocimiento, ¿sí? También tiene que ver con que tenga un cuerpo de conocimiento, que tenga las competencias blandas, las competencias de habilidad y procedimiento para que pueda actuar en función a esto, ¿sí? Que tenga esta competencias en función de lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Son personales que están altamente entrenados, en la cual necesita, ¿no? Aquel compañero y el equipo para poder trabajar en forma común. Muchas veces son tres, básicamente, como dije, el médico terapista o el médico especialista en traslado, la enfermera especializada o también especializada en cuidados intensivos y capacitada en traslado, ¿no? De estas características. Traslado neonatal o pediátrico. Las dos tienen que ver en función a esto. Y lo vamos a ir separando. Según el estado del neonato o pediátrico, requiere un soporte vital, puede ser de alta complejidad o baja o alta, siempre priorizando la alta.
de menor a mayor, de baja complejidad y alta complejidad. Las de baja complejidad puede ser traslado a un lugar, ¿sí? Puede ser de retorno por algo que ya, un cuadro que ha sido estabilizado y subsanado y vuelve a su hospital de referencia para cumplir, ¿no?, cierto tratamiento y prealta y verlos, lo que sería el seguimiento del niño. Puede ser de alta complejidad, mediana complejidad o baja complejidad, ¿sí? Un clínico, referenciarlo a un médico que lo va a seguir. O baja complejidad también para hacer algún tipo de estudio, ¿sí? Que no requiera ningún soporte no vital, ¿sí? Nada más que para ir a hacer un estudio y volver. Por lo general van con la madre y vuelven con la madre, quiere decir que acompaña, ¿sí? Que son de baja complejidad, ¿sí? Muchas de estas veces, para hacer, depende de qué tipo de estudio, es el equipo que lleva. O solo, ahí sí entra a jugar, como decía Laura, y darle un poco de respuesta a Laura, capaz que uno de los médicos de esa institución necesita hacer un estudio de placa, de alguna tomografía, una resonancia sin anestesia o algo simple y sencillo, o una interconsulta con un especialista, ¿sí? De un hospital que no lo tiene a otro hospital que sí, un especialista de alergia, un especialista de otorrino, un especialista de cardiología, ¿sí? Hay lugares, instituciones pediátricas que tienen todo su equipo y tienen toda su estructura, y hay otros que no tienen cardiología infantil. Los generales agudos no tienen cardiología infantil. Si tienen neonatología, tienen maternidad y neonatología, pero no tienen cardiología, otorrino, ¿sí? Genética, ¿sí? Que está en el cuerpo de la especialidad pediátrica, ¿sí? Entonces, lo que hace es una interconsulta, lo lleva, o algunas cuestiones que tenga que ver con la vía aérea, ¿sí? Entonces los llevan, ¿sí? Por lo general acompaña el médico tratante y lo lleva a la interconsulta. Entonces se lleva nada más que la ambulancia, una de baja complejidad, con el chofer. Puede estar acompañada por la enfermera, ¿sí? Profe, ¿y el profesional no se traslada de una institución a otra? Eso es lo que estoy diciendo, que el médico tratante de esa institución necesita hacer una interconsulta o con un estudio de baja complejidad, puede trasladarse, ¿sí?, con la madre, ¿sí? Siempre va acompañado con una madre. ¿Cuántas son las personas que pueden trasladarse? ¿Sí? ¿Se preguntaron alguna vez? No, nunca. ¿Nunca? Bueno, las personas que se pueden, bueno, siempre va acompañado de un familiar, ¿sí? Ese es el derecho que tiene cualquier persona, tener una atención de traslado, pero solo la capacidad máxima que tiene ese traslado son los cinturones que tiene la ambulancia. Quiere decir que adelante, cuando uno va a un traslado, va el chofer, la enfermera y el médico, ¿sí? Son 3 cinturones en la parte de la cabina. Y atrás tengo 1, 2, 3 y un cuarto, ¿sí?, cinturón, en caso de que necesitase, ¿no?, más acompañamiento. Cuando estamos en la parte de atrás con el paciente en sí, en este caso, y en el pediátrico y en el adulto, tiene su lugar. No va en brazo de la madre, va en su lugar, ¿sí?, con su cinturón, con su dispositivo de seguridad para el traslado, ¿sí? Después, cuando llegamos, lo sacaremos de la incubadora. Es una incubadora, lo vamos a ver, ya seguro que lo vieron. Es una incubadora que tiene una especie de cinturones en cruz para que pueda sostenerlo, ¿sí? Y viaja en ese espacio, ¿sí?, en ese lugar. Entonces, baja complejidad con personal o personal del lugar que lleva para hacer interconsulta y volver. Quiere decir que no tiene un soporte vital, ¿sí? La de alta complejidad sí tiene un soporte vital, ¿sí?
y sí o sí va el personal de traslado, tanto médico como enfermera. Puede acompañar, ¿sí?, un médico tratante de la institución, sí, puede. Hay posibilidad de ir al traslado, dejarlo. Algunas veces algunos acompañan, algunos no, pero cuando es de alto, está muy crítico, capaz que sí. Siempre acuérdense que tiene que estar estabilizado para poder trasladarse, ¿sí? Si llegamos a un destino y el paciente no está estable, está inestable, ha pasado por una reanimación cardiopulmonar hace poquito, tiene que estabilizarse, tiene que tener su medio interno, tiene que tener su placa, aparte de verlo todo en condiciones, estabilizarse para poder realizar el traslado. Muchas veces sucede que llegamos y pasa esas cuestiones y tengamos que esperar o irnos y volver a venir a las 6 horas para ver cómo está, para poder realizar el traslado, ¿sí? No siempre se concreta, ¿no?, un traslado de alta complejidad. Una de las cuestiones, la de alta complejidad, siempre, más allá de lo complejo que esté, o mediano, o alto riesgo, ¿sí?, siempre, fundamentalmente, tiene colocada una vía periférica. Una vía periférica, una placa, fijarnos todos los que serían algunos elementos invasivos que tengan puesto, ¿sí? Los planes, se ve absolutamente todo, ¿sí? Bueno, según requerimiento de soporte vital, puede ser alta complejidad especializada, por ejemplo, en malformaciones congénitas o necesidad de acto quirúrgico, la que es hay dos situaciones que se dan. Las malformaciones congénitas, hay dos situaciones que se da, una que es en la hernia diafragmática, que es súper controlado, súper cronometrado, ¿sí? Se programa absolutamente todo hasta el nacimiento de la cesárea y en función a esto se procede a un corto plazo, muchas veces en esta función que tengamos ya súper coordinada, ya tenemos hasta el lugar que va a ir lugar de acto quirúrgico para dar resolución a esa hernia diafragmática, ya se está previo al nacimiento, se está en la institución. Prácticamente se hace el soporte de entrada y muchas de estas veces, para que sea exitosa, se lo traslada rápido, porque a medida que va pasando el tiempo, se va, ¿no?, poniendo más crítico, ¿sí? Entonces, indefectiblemente, el equipo de traslado se hace cargo prácticamente desde el nacimiento. Si llegase a suceder, ¿no?, que nace una hernia diafragmática chiquita o grande, sin diagnóstico previo, y tenemos un problemón. Estos traslados, así como no les dije, estos traslados, no, las guardias de este equipo es de 24 horas. Una vez por semana. Quiere decir que ese día, esas 24 horas, está con las antenitas paradas, ¿sí?, en cuanto cualquier eventualidad. Hay traslados que son programados, estos traslados tanto de baja complejidad para hacer un estudio y de alta complejidad para hacer traslados son programados, ¿sí? Hay dos situaciones, dijimos la hernia diafragmática y otra que es el sufrimiento perinatal, ¿sí? Son las dos cuestiones que necesita pronta atención, ¿sí? Según la distancia puede ser corta o larga distancia, ¿sí? Corta, que puede ser terrestre, ¿sí? Larga, por lo general, depende de los kilómetros, se puede llegar a ser, ¿sí?, aéreo, por dos
dos modalidades. ¿Cuáles son aéreos dos modalidades? ¿Avión o helicóptero? Sí. Avión, porque tiene que ver con el tiempo que deben hacer y con la altura, ¿sí? Y también con el tiempo del combustible que tienen, ¿sí? Quiere decir que de larga distancia se divide, la que son depende de los kilómetros, ¿sí? Y el tiempo que necesite, la distancia. ¿Estamos? Puede ser por helicóptero o por avión. Por lo general se utiliza avión, ¿sí? Y si es un corto de emergencia, se utiliza helicóptero. No se da siempre, pero podría ser. Según requerimiento específico, la patología durante que dijimos la gestación o control prenatal, ¿sí? Eso ya lo dijimos al principio, pero tiene que ver con estas cuestiones. El requerimiento específico, como dijimos, la hernia diafragmática y lo que sería la asfixia perinatal, ¿sí? Para darle el rescate, ¿no? Y evitar el daño neurológico. Bueno, en este módulo que yo creo que ya lo había puesto en el campus y ahora lo pusimos en la página que tanto a ustedes les gusta, ¿sí? Tiene el material, ¿no? La normativa a nivel nación, lo que sería el traslado neonatal, ¿sí? Este traslado neonatal debe hacerse de manera rápida, segura, personal calificado, ¿sí? Está enmarcado un programa protocolizado de manera que pueda consultarse y tener consenso en el tratamiento, en ese modulito que ustedes ven, ¿sí? Tiene especificado cada cuestión a tener en cuenta previo para cada situación, ¿sí? Por eso el entrenamiento y la cuestión es la cuestión de decisiones, uno debe estar entrenado y saber en qué circunstancias hacerlo. El sistema de traslado, propiciar, promover y asegurar los cuidados antes y durante el traslado es fundamental. Se continúa su recuperación en lugar de aceptación posteriormente al traslado. Se dice que un traslado es exitoso cuando superó las 24 horas post llegada del traslado, ¿sí? Ahí se dice que fue un éxito. Estamos hablando de pacientes, algunos de estos pacientes son de baja complejidad, solo para unas resoluciones, ¿sí? Pero hay pacientes que son de muy alta complejidad, en la cual ese movimiento y ese traslado hace, ¿no? Cuestiones que puedan llegar a suceder, ¿sí? Entonces se dice que ha sido un éxito cuando en ese lugar de recuperación de aceptación ha transcurrido unas 24 horas, ¿sí? Posterior a la llegada. Con menor costo, de mayor efectividad y un traslado eficiente. Esto es fundamentalmente que uno debe ayornarse. Aproximadamente estamos hablando de este sistema de traslado de estamos pisando, no me acuerdo exactamente el año, creo que fue 2005, ¿sí? Que estamos hablando ya varios años de experiencia en estos tipos de traslados. Y también del cuerpo, ¿no? De formación y la capacitación y el trabajo del equipo en sí. Hay trabajo en equipo neonatal y equipo pediátrico. Este sistema de traslado puede ser nacional, provincial o municipal. Debe aportar, ¿no? Y cubrir la sostén de elementos técnicos necesarios, el equipo de transporte, su desarrollo y cuidados adecuados y efectivos. En esta cuestión, para darle respuesta, donde dice el sistema de traslado nacional, provincial y municipal, bueno, esto es un programa conjuntamente trabaja, aunque ustedes no lo quieran creer, es nacional, pero trabaja, ¿no? Conjuntamente con el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Y así también con las otras provincias. Entonces,
en función de la necesidad, todos hacen parte para que esto se pueda lograr. ¿Qué significa esto? Si tengo un niño identificado y, bueno, a nivel nacional se le busca el lugar, ¿no? Nación pone lo que sería cierta medida, algunas cuestiones de logística, ¿sí? Y sostenimiento, pero el municipio, así como las provincias, aportan unas cuestiones, o algunos que tengan que ver con el traslado propiamente dicho, pues hay muchas provincias que tienen, ¿no? Traslado aéreo, que sí que tienen movilidad aérea y se va, ¿no? Usando a medida, si es sanitario, se arma el sanitario, tanto neonatal, pediátrico como adulto, la provincia lo usa para el traslado de sus funcionarios, ¿sí? Se prestan entre sí estas unidades aéreas, la unidad de los... Sí, las provincias entre sí depende de las regiones, ¿sí? Se prestan cuando se arma una emergencia, por lo general se coordina entre las provincias y se realiza el traslado conjuntamente con la recepción de lo que sería de la unidad que está instalada, ¿no?, en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Específicamente, no quiero nombrarla, pero saben a qué unidad de traslado se está refiriendo. Hay una unidad especialmente que hace eso los 365 días del año, las 24 horas, ¿sí? Así también como el pediátrico. ¿Estamos? Decía, bueno, la articulación entre las provincias, las regiones y a nivel nacional y hacer una red de cobertura. Eso está ya instalado, instaurado y desde hace años que viene funcionando. La coordinación debe ser ejecutada por el personal calificado y formado. Quiere decir que tienes sus referentes que se dedican a esto, en la cual que hacen la coordinación, ¿sí? Del lugar y referenciarse en red con el resto de los coordinadores, ¿sí? Debe asegurarse la igualdad o el tratamiento en todos los recién nacidos, que todos tengan la misma posibilidad. Ahí viene el tema de la equidad, ¿sí? Articular información con los servicios, ¿no?, para garantizar, ¿no?, lo que sería su integración. Dijimos, bueno, ya eso ya está, le dije que, bueno, tiene la cobertura, estos servicios funcionan los 363 días del año, dice, porque 7 días de la semana, 24, es garantizar la continuidad. Muchas veces, cuando el personal toma su descanso, son reemplazados y hay coberturas en la cual se debe a la necesidad del traslado en sí, ¿sí? Acuérdense que son programados, solo existen casos que algunas cuestiones que son inminentes y se debe realizar. En caso que necesitase uno de sus integrantes, siempre se completa con el personal que esté en la institución, ¿sí? Es el que acompaña y vuelve a su lugar de destino, se lo vuelve a llevar a su lugar de destino. ¿Qué más? A ver, para decirles más. Este concepto la aceptación, este concepto, ¿no?, de llegar, cargar e irse es algo que no sucede, se evalúa nuevamente, se ve. Vieron que muchas veces te pasan el parte de lo que está sucediendo y uno lo evidencia cuando lo ve y cuando ves la estabilidad y ve las cuestiones que hacen que estén estabilizado para poder trasladarlo. Mucho de esto hay que volver a evaluar y estabilizar, y bueno, si el equipo no de traslado dice que no está para trasladar, no está para trasladar. No es que se lo van a sacar de encima. Me ha pasado, muchas veces ha sucedido esto y bueno, no está para traslado, y me ha pasado también quedarme trabajando al lado del paciente y de que desaparezcan todo lo del servicio.
con el equipo de traslado. Entonces, en función a esto, siempre se trata de mejorar esta situación y estabilizarlo, ¿no? Y que tenga tratamiento necesario. El equipo, bueno, ya les dije cómo está compuesto, está el médico, la enfermera, cada uno tiene sus funciones y entre sí coordinan y se hacen el soporte muchas veces en función de las competencias, habilidades procedimentales que se debe hacer. Y bueno, esto es cuestión de coordinación y todo lo demás, y la comunicación es muy importante en esta cuestión para el traslado, así también para el que hace logística, la coordinadora y el chofer de la ambulancia. Recurso de traslado, ya lo fuimos diciendo, bueno, coordinador médico, coordinador de enfermería, licenciado o especializado, cobertura a las 24 horas del día, los 7 días a la semana, 365 días al año, médico neonatólogo especializado, cobertura de 24 horas, se trabaja 24 horas de cobertura, ¿sí? El chofer de la unidad también trabaja 24 horas una vez por semana, ¿sí? La administración de logística para la comisión de traslado, base operativa y comunicación del sector, derivación y recepción de ambas partes, el que está solicitando y el que recibe el pedido. ¿Sí? Siempre el que hace la logística trata de finalizar con la logística del traslado y posterior se retira. Son los únicos por ahí de logística o los administrativos que trabajan menos horas. ¿Sí? Bueno, el equipo. Aparte para trasladar algo necesitamos un móvil. La movilidad o el móvil debe ser la ambulancia, ¿no? Si es terrestre, aéreo, lo que sería el avión, pero en función a esto también hay que llegar, ¿sí? En función del hospital al aeropuerto y del aeropuerto, el avión, y del aeropuerto, ambulancia al hospital, ¿sí? Va combinado, terrestre y aéreo, ¿sí? O terrestre solo. La incubadora de traslado es fundamental, ¿sí? Que funcione y que esté en condiciones. La fuente de oxígeno portátil incorporada a la incubadora, ¿sí? Porque se tiene que mover y necesitamos, si damos soporte de ventilación no invasiva o invasiva, de oxigenación vamos a necesitarla. ¿Sí? Monitoreo multiparamétrico, oximetría de pulso, monitor digital de temperatura, respirador portátil, bombas de infusión, ¿sí? Bolso con materiales que incluyan el aspirador manual, ¿sí? En caso que necesitemos, ¿sí? Hay un aspirador manual, es mecánico, ¿sí? O aspiración central de la ambulancia también tiene aspiración central. Bolso con drogas de reanimación cardiopulmonar, sedación analgésica y algunas cuestiones que tengan que ver con drogas vasoactivas. Todas las cardiovasculares. Los registros y las planillas es fundamental. Tipo de traslado, depende de la distancia de la institución, estabilidad del neonato en estado crítico. Puede ser terrestre, ambulancia equipada, como les decía. Sí. Traslado neonatal o pediátrico de alto riesgo en situación crítica, debe estar estabilizado, reitero. O puede ser aéreo a larga distancia o corto tiempo, o aéreo, puede ser un avión o helicóptero con corta distancia y preparado para tal fin. ¿Sí? Las condiciones para el traslado. ¿Sí? Fundamentalmente, estabilización de la temperatura corporal. En el neonato es fundamental, así también en el pediátrico como en el adulto, ¿no? Pero muy evidentemente, en el neonato. El control estricto, la estabilización debe tener en cuenta la edad gestacional que tiene.
los requerimientos metabólicos, ¿no? En el caso de recién nacido pretérmino, recién nacido de término, y en el posttérmino para evitar, evitar la pérdida de calor. Esto es fundamental. En caso de encefalopatía hipóxica, el uso terapéutico, de la hipotermia. Es el único caso que no voy a necesitar calor. Quiere decir que si me piden un traslado de encefalopatía hipóxica isquémica, significa aquel niño que ha tenido una asfixia perinatal, ¿sí? Es el único caso que no voy a usar calor, que significa que ese traslado no voy a necesitar poner la incubadora ni a 28 grados, quiere decir que va a tener que estar fría. Porque el tratamiento a seguir con este tipo de paciente es darle hipotermia, ¿sí? Hay unos dispositivos, ¿sí?, especiales para crearle, ¿no?, la hipotermia. Fundamentalmente para poder bajar el requerimiento, ¿no?, de oxígeno, bajarle el metabolismo basal y pueden, de cierta manera, hacer, ¿no?, un resguardo, un retome, ¿no?, de esa hipoxia. ¿Sí? Hay centros que se especializan, neonatología que se especializa y tiene los equipos para poder hacerlo. A ver. Este tipo de hipotermia pasiva durante un periodo de estabilización y durante el traslado debe tener un tiempo transcurrido. Es importante dentro de las primeras 5 horas que nació, obviamente, y que tuvo el evento, darle el traslado para poder hacer este tratamiento de hipotermia pasiva, ¿sí? Tener en cuenta la circulación y manejo de líquido para el traslado, esto es fundamental. Tener en cuenta el requerimiento de estabilización de ventilación mecánica invasiva y no invasiva y manejo de la vía aérea. Esto es primordial. Un poquito en cuestiones de situaciones y requerimientos específicos, ¿sí? Traslado de prematuros extremos se dan en situaciones que necesitan mayor complejidad, atención especializada y recuperación, ¿sí? Quiere decir que según la necesidad que vaya teniendo y según la cuestión de estabilización que tiene, necesita algunas cuestiones que tengan que ver con estabilizarlo o darle mayor respuesta, se busca el lugar y por lo general se traslada, ¿sí?, de un centro de menor complejidad a uno de mayor complejidad. Traslado neonato de patología quirúrgica en una institución u otra especializada en el acto quirúrgico. Es decir, que hay alguna neonatología que no tiene acto quirúrgico, van luego cuando solucionan su necesidad del acto quirúrgico, vuelve a su hospital de referencia. Traslado, estabilización recién nacido con cardiopatías congénitas, ¿sí? Son las grandes cardiopatías congénitas. Después lo repasamos y lo vemos, ¿sí? Traslado de paciente crítico, ¿sí?, enfermo en situación especial de neo y pediatría, ¿no? Los politraumas, porque hay también algunos niños, ¿sí?, que están a neo, que son 28 días de vida, y puede pasar una cuestión de politrauma también, y así pediátricos también. Hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido, y lo que serían las cuestiones pulmonares en sí. Entonces son cuestiones que tienen que ver con darle respuestas a situación especial. Entonces se le va a derivar a un centro más especializado. Recordar que el soporte emocional de la familia acompaña al neonato y al niño, y siempre van un familiar, ¿no?, referente. Siempre van preguntas, sí. Si es programado, van. Si se necesita, está estable, necesita ya
trasladarlo muchas veces, hay muchos chicos que no están con los padres o no están, en función a esto se le avisa al padre, ¿sí? Y en esta circunstancia la decisión y la responsabilidad lo toma el médico, ¿sí? En esta cuestión, ¿sí? De subsanar y darlo a cabo, por lo general lo toma la responsabilidad el médico y lo firma y lo sella el médico. El médico y el coordinador, obviamente. No toman la decisión de hacerlo sin el familiar. Esta es una unidad de traslado. Las 3 jeringas que tiene, ¿de qué son, profe? Una es midazolam, fentanilo y el otro propofol. El paciente cuando está en estado crítico, así como necesitamos hacerlo el coma farmacológico para poder estarlo y tenerlo, sostenerlo, también en el niño se hace lo mismo, ¿sí? Entonces las drogas tienen que estar bien identificadas en función de los requerimientos que vayan necesitando. Por lo general se lo estabiliza y se lo saca, ¿sí? Pero durante el traslado uno tiene que tener cuestiones preestablecidas, ¿sí? Así como la fijación del tubo, la fijación de drenajes, ¿sí? Depende de qué tipo de traslado va a ser, depende de las cuestiones que vamos a tener. ¿Vieron ahí? Muchas veces, en función, ser un poquito más específico y no me quiero extender en esto, pero muchas veces, vieron que yo le digo, ese movimiento, este es un traslado aéreo, ¿sí? ¿Vieron? Y vieron que la saturación y la frecuencia cardíaca que maneja. En función a esto, uno va acomodando y dando, ¿no? Cierta medida la necesidad que tenga, ¿sí? Muchas de estas veces, por más que tratemos de estabilizar, bueno, tiene que ver con la compensación de nuestro neonato. Acá está la famosa sábana plástica que preguntaban la vez pasada. ¿Sí? Este es un niño, ¿sí? Que está acondicionado, que ustedes lo miran, tiene acceso venoso, tiene acceso umbilical, está con un soporte ventilatorio invasivo, ¿sí? Está conectado al saturómetro, tiene control de temperatura central, no, piel tiene, a ver, y está monitorizado también. ¿Sí? Estos son dos modelos, ¿sí? de ventiladores mecánicos. Hay algunos que son no tienen todas las modalidades, y algunos que tienen modalidad hasta tienen alta frecuencia, ¿sí? Algunos están preparados para tener oxígeno en gas y otros oxígeno en líquido, ¿sí? Depende del modelo y la marca. Este, por ejemplo, que ustedes ven acá es oxígeno líquido. Está aéreo. Este es mi compañero que está allá con el celular sentadito, ¿vieron? Que está esperando. Estamos esperando haciendo un estudio. Esto es preparar lo que sería la unidad de traslado, porque el respirador es de la unidad, ¿sí?
son con las mangueras y están reseteados para poder trasladarlo, ¿sí? Se lo prueba antes, se deja con los parámetros que está, porque lo sabemos, porque nos piden traslado y una de las cuestiones que preguntamos siempre son los parámetros. ¿Quién prepara la unidad? La enfermera. ¿Quién maneja los equipos? De la enfermera. Si bien el otro lo corrobora y todo lo demás, pero siempre maneja. Bueno, ya a diferencia de otros servicios, manejamos, ¿no?, lo que sería las cuestiones de reseteo y preparación, ¿sí? Esto, ¿saben lo que es esto? Hola, hola, ¿se fueron? No, profe, no. No, ¿cuál? ¿Ven lo que estoy señalando? No. Sí. Sí, sí, se ve. Facundo. Este es un respirador de traslado. El Ciare Baby 200 es un respirador bastante noble, es neonatal, es por presión. ¿Se acuerdan que cuanto más por los chicos, a diferencia de los más grandes, o los adultos que usan volumen, ¿sí? Estos usan presiones, ¿sí? Es de oxígeno de gas. Tiene una rama, ¿vieron que es una rama sola? Una rama sola de inspiratoria, y lo que sería la parte de arriba es la manguera, el tubo de arriba es la exhalatoria, ¿sí? Esta es la rama, nada más, es chiquita y parecía que no pesa nada, pero en realidad para ellos sí pesan porque depende del tubo. La medida del tubo también hay que tener mucho cuidado con cuestión de estos. Y esto que ustedes ven acá, que parece un acordeoncito, es un pulmón artificial. Es de silicona. Lo que me hace es, ¿no?, probar y resetear el respirador y tenerlo preparado. Y funciona. ¿Sí? Obviamente que si lo tengo con el pulmoncito me va a sonar, pero bueno, en función de poder resetearlo y ver la cierta medida como quede preparado, me sirve muchísimo. Aparte, también para que mantenga limpio y estéril lo que serían las ramas, ¿sí? Pero se prepara todo en función para el traslado. Luego se descarta todo el material y se utiliza otro material para el próximo traslado. Bueno, preguntas. Esto es una bolsa de ventilación de presión positiva, ¿sí? El famoso AMBU, que lo conocen ustedes. Esto es el medidor, ¿sí?, en la boquilla para medir la presión con que se está bolseando, y este es famoso, la presión negativa o el PIC, ¿sí?, para poder estabilizarlo y no sobrepasarme con las presiones al bolsearlo, ¿sí?, para evitar lo que sería el barotrauma. En niños se utiliza así, ¿sí? Preguntas. Hay distintas medidas, como ven ustedes acá, más abajo tengo uno que es el número más chiquito, o es para un prematuro, ¿sí? Y las bolsas un poquito más grandes, y estos son los neonatales. Esta es la parte del ventilador. ¿Lo ven bien? Lo que está en rojo son cuando me van a sonar las alarmas, ¿sí? Batería baja, batería alta, ¿sí? Si tengo descenso de falla en el sistema, si tengo descenso del gas, ¿sí? Todo lo que está en rojo, ¿sí?, son de alarmas. En línea, ¿sí?, la alarma, resetear la alarma o apagar, tiene que ver con la campanilla, y esto que sería el bolseo manual. Es muy chiquitito. Y bueno, y después las presiones. ¿Estuvieron leyendo sobre las presiones? ¿Leyeron el material o no?
Acá tengo modo oxígeno y aire. No. Oxígeno y aire, muchas veces hay algunos cardiopatas que ustedes saben que no puedo darle oxígeno o concentración de oxígeno. Como necesito presión, muchas veces en este tipo de ventilador, de ventilación, de mecánica que voy a hacer, o es líquido o es aire. Muchas veces, como necesito la presión para darle una presión inspiratoria, ¿sí? Muchas veces si es algunas cuestiones, algunas cardiopatías que no necesitan oxígeno, lo ventilo con aire solo, ¿sí? Estas son las presiones, la FiO2, ¿vieron? Que arranca de la 21 hasta, ¿sí? Pero como es, puede ser mixto o no, pero como es cuando es oxígeno puro, hay que minimizar y tener en cuenta con el tema de la saturación. Límite de presiones, ¿sí? Sería presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria al final de la expiración, ¿sí? La PIC, ¿sí? Acá está la relación tiempo inspiratorio y expiratorio y la relación entre ellos, y estas son las alarmas que yo voy a programar para poder evitar esta relación, relación inspiración-expiración se modifique. En esta parte del respirador tengo la frecuencia respiratoria y acá sí la presión, no, los centímetros de agua que me va a ir marcando, ¿sí? Este es el medidor de la presión, ¿sí? Cuanto más chiquito es, cuanto menos gestación tiene, menos presión va a recibir, ¿sí? Por lo general lo que uno se trabaja, que cuando vamos a ver la próxima, no sé si mañana, creo que termina la próxima como el adulto, necesito una relación inspiración-expiración. Si está hipóxico o está con acidosis respiratoria, lo que voy a hacer es tratar de lavar y sacar esa CO2 y bueno, esa fase expiratoria va a ser más prolongada. Después lo vamos a ir viendo cuando veamos insuficiencia respiratoria, que va a ser la clase que viene, o martes o miércoles la semana que viene. Un poco más de lo mismo. Acá ven, este es otro tipo de ventilador, le digo yo, de ventilación pulmonar. ¿Sí? Esto tiene, funciona con oxígeno líquido, ¿sí? ¿Sí? Y tiene modalidades. Modalidades, eso no les dije. Las modalidades que lo van a leer, ¿sí? El modo, ¿sí? La modalidad lo van a ver acá. Que apagado, CPAP, ¿no? Inspiración. El CMB que le llamamos, que después lo vamos a volver a repasar varias veces, ¿sí? O presión positiva directa. Ahora después lo vamos a volver a repasar. Esta es la unidad, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4 bombas, tiene un monitor, ¿sí? En la cual se está registrando y un paciente que está ventilado. Esta es la famosa sábana plástica. Los bolsos, las drogas, ¿sí? Tubo endotraqueal, las drogas de RCP. Y bueno, y ahí queda a su lugar de destino. ¿Sí? Uno procede Una a la cosita. entrega. Fabri tuvo que salir porque se le cortó desde la computadora y volvió a entrar el celular, si la puede aceptar, me dijo. Ahí está. Y bueno, esto es una vez ya llegado a la unidad de cuidados intensivos, una vez que se procede a la entrega del neonato, bueno, se lo deja, se lo ve cómo está y bueno, se procede a la retirada. Luego se lo sigue por, la coordinadora lo seguirá por llamada o contacto con el médico tratante para ver cómo sigue.
Preguntas. Yo quiero preguntar algo, pero no sé si va a ser tonto. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Ah, Vamos a reanudar la grabación, que a tantos les gusta. Y vamos a marcar fuertemente. Entonces, desde la presión de la ventilación mecánica no invasiva a la invasiva, ¿sí? Propiamente cuando lo requiera. ¿Cómo sé que lo requiere? Bueno, con el medio interno, estado ácido base, ¿no? Y aparte la clínica. Esperen un momento. Un segundo y vuelvo. A ver. Mi hija que no se puede conectar por su videollamada. No es videollamada, por mí. Bueno, entonces vamos a plantear este requerimiento que en una fase, en tratar de resguardar y evitar el desgaste respiratorio y la claudicación respiratoria propiamente dicha, el neonato, vamos a proceder lo que sería a la ventilación mecánica invasiva. Básicamente, ¿con qué finalidad? Bueno, mayormente es utilizado, bueno, para sostenerlo y evitar el daño y tratar de estabilizarlo, y para evitar, ¿no?, que se produzca disminuir la mortalidad, ¿no?, del gran desgaste pulmonar o claudicación pulmonar en lo que serían grandes recién nacidos inmaduros, ¿no?, que específicamente comienza con su insuficiencia respiratoria a raíz que está tan inmaduro que le falta, que ustedes ya saben, que me lo dijeron, que es el surfactante, la producción de surfactante. Por eso otra vez vamos para atrás. El control prenatal, la estabilización de la madre, la maduración intrauterina pulmonar es fundamental para amortiguar esta dificultad respiratoria. Hay muchos prematuros, pese a las semanas gestacionales que tienen, pueden llegar en mejores condiciones y evitar el impacto, ¿no?, de la insuficiencia y, bueno, obviamente las secuelas posteriormente a todos los procedimientos que puede llegar a suceder, ¿no? La promoción y la prevención en función a esto es muy importante, ¿sí? Este porcentaje es muy alto en recién nacidos prematuros, ¿sí? En pediátricos, hago una extrapolación con los pediátricos, bueno, causan cuando tiene alguna cuestión, algún evento, alguna patología de base o una afección de base que lo predispone para que lo tenga, ¿sí? Es más común en estos tipos de pacientes, ¿no? Y otra vez el conocimiento, la prevención, el diagnóstico, me va a dar un tratamiento adecuado, óptimo, y mejorar esta ventilación mecánica en particular, ¿sí? Se hace a justa medida, teniendo en cuenta las mediciones de estado ácido base y lo general de la evolución del neonato, y tratando de dar un equilibrio, ¿no? Y en cuanto se pueda el tratamiento es efectivo, especialmente con estas cuestiones, tratar de destetarlo de la ventilación mecánica y proceder a un apoyo
¿no? de oxígeno, tanto como el BiPAP, el CPAP, ¿sí? en su fase inicial para el destete, luego con un apoyo capaz que nada más que no de presión positiva, ¿sí? de bajo flujo. Cuanto más maduro esté pulmonalmente, cuanto más tratamiento requiera y me vaya mejorando, esto se puede llegar a estabilizar. También se tiene en cuenta que si son prematuros, muchas veces también tienen algunas cuestiones que tengan que ver con afecciones o malformaciones que les llevan a predisponerse en esta mecánica ventilatoria. En el prematuro en sí, una de las cuestiones que impacta, así como la falta de surfactante, también es el cambio del circuito circulatorio, ¿no? ese circuito cardiovascular menor, en la cual se hace la cierre de válvulas, y en función a esto se trata de estabilizar propiamente dicho. En un niño recién nacido de término lo hacen 6 horas, bueno, a este prematuro también tiene su requerimiento en función que persiste o persistiría muchas veces lo que sería el ductus. La comunicación esta también impactaría fuertemente, ¿no? y predispone a una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Básicamente también. Entonces, muchas de estas cuestiones se lo ve retrabajar, ¿no? en esta cuestión, no solo el colapso alveolar, sino la compliance, la hipoventilación y el cortocircuito intrapulmonar, el circuito menor, ¿sí? También entra intratorácicamente las vías aéreas, se obstruye con mayor facilidad, y la resistencia también del aumento intrabronquial también sucede. Entonces es bastante complejo a la hora de estabilizarlo. En función a esto de que tenga así como en el niño, en el adulto, requiere, ¿no? una adaptación a esta ventilación mecánica invasiva, también voy a tener, ¿no? cuestiones que tengan que ver con el confort y la parte neuromuscular, o también de reacciones de recién nacido, en función a adaptarlo a este procedimiento que voy a realizar. Por eso va a ser un paciente que va a estar sedado muchas veces, para que le dé el confort y se deje, ¿no? hacer lo que sería este procedimiento, que es la ventilación mecánica invasiva. Bueno, un poco acá de fisiología específica, ¿no? El tiempo inspiratorio es más corto. Lo que determina una mayor frecuencia en los recién nacidos neonatos. Cuando persiste esta insuficiencia, esto es mucho más acentuado. Como decíamos, también la presencia del cortocircuito fetal, que bueno, como por su semana de gestación, en función a esto, también puede persistir el ductus arterioso, ¿sí? El foramen oval, ¿viste? Se va más allá, que capaz que no es congénito, pero persiste la apertura. Y también esta persistencia en la circulación fetal, en cuanto no sincronización de estas cavidades, también se puede producir la hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces, por esta característica hace que el neonato sea de excelencia, ¿no? El requerimiento y la insuficiencia respiratoria sea muy acentuado, ¿sí? Entonces, tengo un recién nacido pretérmino, no está maduro pulmonarmente intraútero, voy a tener más impacto y un paciente más crítico, evidentemente. La asistencia respiratoria de recién nacido con requerimientos de soporte ventilatorios, enfermedad de membrana hialina, que se puede dar tanto en el prematuro
¿no? Extremos como también puede pasar las 36 semanas, ¿sí? Depende mucho de su madurez pulmonar, ¿sí? El síndrome de aspiración meconial, un SALAM, que lo van a conocer, es en un niño de término que ha tenido sufrimiento fetal intrauterino, o esto puede ser en el canal de parto o puede ser prolongado, ¿sí? Esta aspiración del líquido meconial quiere decir que tuvo sufrimiento fetal. ¿Y qué es el meconio? Les pregunto. Son las heces del neonato. En materia fecal del neonato, digamos. Son las primeras, ¿sí? Así como Primer deposición. en realidad son los restos, ¿no? Que su parte digestiva intrauterinamente se fueron depositando, ¿sí? ¿Estamos? Cuando produce algo que le impacte y hace sufrimiento fetal, sale en ese líquido amniótico lo que sería esa deposición. Y tiene su característica. ¿De qué color es? Generalmente es negra. ¿Quién más? Negro, Verde. medio Sí, se dice que es negro petróleo. Es verde, algo. pero también a veces es blanca, ¿eh? Es un color verde petróleo. ¿Sí? Ni es negra, es verde. Por eso es que el líquido amniótico, cuando tiene sufrimiento fetal, depende de la cantidad o la prolongación del sufrimiento, es la característica de ese líquido. Puede estar verde claro, amarillo, verde claro y verde oscuro. Cuanto más tiempo se produce el sufrimiento fetal, más deposiciones hace. Ese líquido se tiñe, el líquido amniótico, y ese líquido amniótico él respira. ¿Sí? Y entonces, síndrome de aspiración meconial. Y no solo eso, que por lo general hace movimiento respiratorio, no profundidad, pero cuando nace, ¿qué hace? Rompe el llanto y todo eso lo lleva hasta lo más profundo pulmonar, que es en la parte alveolar. ¿Sí? Y tengo dificultad respiratoria por este motivo, porque tengo un líquido contaminado, sucio, en un área que no debe estar. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Más allá que pueda tener un microorganismo, no, si esa membrana amniótica estuvo fisurada, rota, de cuándo las horas, si se recibió antibiótico o no, ¿sí? Cuanto más antecedentes tenga, más acentuado va a ser esta cuestión. ¿Se entendió esto? Pero eso uno lo ve después del nacimiento, después del parto, o se puede ver a través Cuando se de rompe la bolsa, durante el parto, cuando llega, ¿sí? Y uno inspecciona o ve, o se rompe la bolsa, se ve el líquido. Por eso es muy importante. ¿El líquido qué color debe ser? ¿El líquido amniótico qué color debe ser? Cristalino, Transparente, transparente, como como agua. Incoloro. Incoloro. Cristalino. Cristalino, sí. Puede ser transparente, tirando a blanco, ¿sí? Pero ni amarillo, ni verde, ni marrón, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Y qué olor tiene? a lavandina, me dijeron a mí cuando yo rompí bolsa. A ver, Es ¿quién se ácido. arriesga más? Es ácido. ¿No es Bueno, inoloro? ¿cómo? ¿Es ¿No es inoloro? inoloro? No, tiene una Inoloro. característica especial. Por eso muchas veces cuando tiene una fisura y están en duda si es pis o si es líquido amniótico, se le pone apósitos estériles y se ve, se busca y se hace un extendido, unas placas, ¿no? Para ver si es líquido amniótico o no por laboratorio. Pero el obstetra lo que hace es agarra el apósito y lo olfatea. Cuando yo siento olor a pique, siento ¿qué olor siento?
Olor a pis, ¿qué olor tiene? Ácido es. Amoníaco. Olor a urea. Ácido, olor a urea, porque tiene restos de urea, presencia de urea y creatinina. Normal que lo tenga, ¿sí? En este caso... Profe, yo cuando que tuve fisura de bolsa, el obstetra me dijo que tenía que sentir el olor a lavandina si era líquido, porque había fisurado bolsa. Disculpe, el nombre puede ser lejía, que es un olor similar a la lavandina. ¿Qué otro fluido tiene ese mismo olor característico? El amoníaco. Tirando, tipo... No, El ácido, amoníaco. amoníaco. ¿Qué otro fluido saben? Cloro. Se lo dejo Lo que picando. desinfectan Sí, porque y estamos blanquean la grabando. ropa. ¿Cómo? Los que blanquean la ropa. No, algo más sencillo. Vieron que cómo descubrieron que el pis tiene glucosa porque lo probaron. El médico lo probó, era dulce, y dice, ¿por qué el pis tiene que ser dulce? Lo probó y tiene el color del jugo de manzana. Lo probó. Muchas veces te hacen esa historia, te traen un frasquito y te dicen, mira, a ver, probalo. Hay esos chistes pesados que hacen. Se fueron descubriendo ciertas cosas. Bueno, el líquido amniótico es muy característico, así como uno se hace pis y tiene olor a pis, porque tiene, uy, qué asco, tengo olor a pis, porque te me das encima y tenés olor a pis. Es característico el pis, ¿sí? Así también como la catarsis, así como la diarrea tanto viral como bacteriana. Bueno, este líquido tiene sus características, ¿sí? ¿Estamos? Después al final me pregunte y se los digo. A lo mejor no se los digo, averígüenlo, pero creo que se lo habré dicho, no sé. Ah, no. A ustedes seguro que no, porque lo doy con materno 1. No con materno 2. Bueno. No se ganó. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Vas a decir algo? No. Ya que lo dijo Materno 1 y no lo dijo nosotros, entonces dígalo. Bueno, después se los digo. Hay cosas que lo puedo decir, pero no se lo puedo decir. Bueno. Pero es muy característico uno de los fluidos de un ser humano en especial. Y unos... Yo lo sé, profe, ahora que me acuerdo que me lo dijo el obstetra. Ah, bueno. Es especial. Es lo mismo. Es muy parecido a ese olor, ¿sí? Bueno. Yo me quedé como media impactada cuando me lo dijo primero y dije, bueno. Sí, uno lo siente. El que tiene buen olfato. Bueno. Mirá quién lo pregunta, ¿no? Después decíselos. Bueno, sale el líquido amniótico. Entonces el meconio, bueno, está teñido ese líquido y hace que tiene un síndrome de aspiración, quiere decir que es un líquido que se aspira, ¿sí? Por lo general, cuando tiene presencia líquido meconial, se trata de, apenas sale, ¿sí? Se le aspira toda la boca, si no se lo estimula para que pegue el llanto, se lo aspira toda la boca. Hay una pipeta que se usa muy especialmente, que se llama pipeta de Lee, para aspirarle toda la boca, ¿sí? Se conecta a una aspiración central y se le aspira toda la boca, apenas saca, ¿no?, la cabeza, para que puedas tratar de sacar todo el líquido meconial que haya dentro de la cavidad bucal, para que no se lo aspire, porque se lo va a aspirar, se lo aspira y se lo traga, así de simple. Bueno, hipertensión pulmonar persistente, porque bueno, que tiene que ver con este cortocircuito o el cortocircuito, la circulación menor, que sigue persistiendo en su vida intrauterina. Ustedes van a repasar lo que es circulación fetal, de circulación de recién nacido. Esto creo que ya lo vimos, y si no, lo volveremos a ver. Pero bueno, persiste, ¿no? El ducto persiste el flujo y también hay mayor circulación pulmonar. ¿Sí? Puede haber edema pulmonar, y bueno, esto, a raíz de esto me da esta diferencia de cavidades, aumenta las cavidades en los pequeños vasos también, y haya que persista la hipertensión pulmonar persistente. Y la hernia diafragmática congénita. Estas son las 1, 2, 3, 4 situaciones en las que sí o sí
necesito ventilación Mecánica. invasiva. Pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Esto es un poco al nacer, que le decía, bueno, la persistencia no de los cambios cardiovasculares y respiratorios, en este niño lo va a ser mucho más difícil, el que tuvo sufrimiento fetal va a ser mucho más difícil, y también en cuestión de aquellos chicos que tuvieron aspiración líquido meconial o la hernia diafragmática. La hernia diafragmática en realidad es por ocupación de espacio, ¿sí? Quiere decir que no tengo la separación de la cavidad pulmonar de la digestiva y esos intestinos van a ingresar a esa cavidad pulmonar. Y por ende, como no tiene espacio, no va a poder distender, hacer bien la compliance, lo que sería pulmonar, ¿sí? Esta hernia diafragmática puede ser chiquita, sí, puede ser grande, sí. Cuando esto se hace diagnóstico prenatal y se ve esta cuestión. Apenas nace, no se le estimula, se lo seda y se lo intuba, y hay una intubación orotraqueal y se procede a la ventilación mecánica. ¿Sí? Se lo estabiliza, se lo lleva, se lo deriva y se procede a lo que sería diagnóstico, laboratorio, placa, para entrar en paso a seguir, acto quirúrgico. ¿Qué es lo que me va a persistir en función a esto? ¿No? Ese Adgar va a ser bajo, ¿sí? Ese Adgar, primer Adgar y segundo Adgar no va a tratar, y muchos requieren, ¿no? Soporte de ventilación de presión positiva, ¿no? Ambuceo, ¿sí? Se va a proceder, ¿no? Obviamente, a la intubación orotraqueal, ¿sí? Y a la canalización umbilical para tener acceso venoso permeable para poder o expandir, ¿no? O realizar medicación para que pueda adaptarse, ¿no? A las modalidades de respiración, porque va a ser mandatoria. Esto es un poco un cuadro resumen de aquellos que vieron del material que les mandé de ventilación meca, la modalidad, los parámetros. Es importante que sepan los parámetros y la modalidad, ¿sí? que debo tener. No se van a hacer expertos en esto, pero cómo se va manejando, ¿sí? La ventilación convencional, ¿sí? Hipoxemia, mejorar la hipoxia, la hipercapnia y la mejoría, ¿sí? Básicamente se hace con estado ácido-base, más allá de la cianosis evidente que va a tener y el soporte inicial rápido que va a necesitar, pero en función a esto vamos a ir viendo las modalidades, ¿sí? La convencional, y después está la ventilación de alta frecuencia, en la cual muchos de estos, los SALAM, por ejemplo, pueden necesitar una ventilación de alta frecuencia, y algunos que tengan que ver con algunos prematuros extremos con hipertensión pulmonar persistente, ¿sí? La ventilación de alta frecuencia es una de las modalidades, ¿sí? Puedo tener el CMB, ¿sí? Ventilación mandatoria, ventilación de alta frecuencia, y luego, obviamente, cuando una vez que va mejorando, pasa para el destete a CPAP, ¿sí? Una de las cuestiones que hay acá entre los criterios de ventilación de alta frecuencia y pasado a su mejoría con el CPAP, ¿no? Obviamente primero por el tubo endotraqueal y luego por cánula nasal o el BiPAP, depende de los requerimientos. Uno intermedio que hay en la no mejoría es el ECMO, ¿sí? Pero no es muy utilizado en neonatología. Hay muchos lugares que sí lo tienen, sí lo hacen, pero
tiene que estar muy críticamente, quiere decir que pulmonarmente está muy comprometido para no hacer el intercambio gaseoso muy grave para poder pensar en un ECMO, ¿sí? Acá un poco resumiendo de las modalidades, ¿sí? Un poco de gráfica para resumir toda esa lectura que ustedes hicieron. No sé si a algunos que leyeron se les fue de interés o no. Desarrolla de todos los parámetros, todos los criterios de las modalidades, ¿sí? Es bastante ameno la lectura, bastante entendible en la primera lectura, ¿sí? Aquellos que estén haciendo ya terapia intensiva le va a ser algo ya familiar, algunas cuestiones. No es más ni menos que la representación en muy, muy chiquito, y lo único que se diferencia son los tamaños. ¿Qué pasa? ¿Se recortó? Sí, ¿está? No se cortó. ¿Se cortó? Sí. Mira, ahí. Se le cortó. Entonces se le hace nada más que la diferencia son las presiones y por ahí el tamaño, ¿sí? Y la cosa minuciosa del trabajo, ¿sí? Pero en la ventilación, los tipos son la ventilación convencional y ventilación de alta frecuencia. En los convencionales la no invasiva, ¿sí? Y la invasiva, que requiere intubación orotraqueal. Bueno, a ver, algunas cuestiones que tienen que ver con la entrada de ventilación, ¿sí? Las modalidades. Beneficio, mejorar, bueno, lo que sería el intercambio gaseoso, netamente la ventilación y la perfusión, la relación ventilación-perfusión, la V/Q, la relación ventilación-perfusión. Disminuye el trabajo respiratorio para poder reclutar y poder mejorar lo que sería en cuanto a su estructura, alguno uso si es prematuro, alguno usa de surfactante para mejorar, ¿sí? Medicación, los surfactantes se realiza la medicación a nivel pulmonar, quiere decir que se lo introduce por el tubo, ¿sí? Orotraqueal, y se espera el tiempo, y bueno, tiene que ver con la aerolización de ese pulmón, ¿no? De ambos lados, obviamente. Se hace varias dosis, se ve el resultado, ¿sí? Si disminuye el trabajo respiratorio, proporciona la ventilación mínimo adecuado, ¿sí? También ventilación por minuto o eliminación de CO2, también ver si presenta o no apneas o la depresión cardiorrespiratoria, ¿sí? A nivel central, ¿sí? Acuérdense que siempre prematuro estoy hablando, esos son inmaduros y pueden llegar a presentar. Y la indicación es, ¿no? En función a esto, tiene que ver mucho el medio interno, ¿sí? La hipoxia, la hipoxemia, sino la acidosis respiratoria, y bueno, esto me va a llevar indefectiblemente sostenido en el tiempo, y si no lo estabilizo, me va a llegar a la acidosis metabólica, ¿sí? A esto acentuado el aumento del requerimiento de oxígeno, a esto acentuado, ¿no? Lo que sería la termorregulación, ¿sí? Esas son las cuestiones que hay que llegar a tratar de hacer un equilibrio. Indicaciones de presión neonatal, síndrome de dificultad respiratoria, que lo vamos a ver también en pediatría la próxima clase, apnea del prematuro, hay que verlo, ¿sí? En función a esto, la apnea del prematuro sí es persistente, quiere decir, si esta apnea, ¿sí? Lo hace, se recupera solo o persiste o al estímulo no se recupera, ¿sí? Hay medicación
y en función a esto también hay el soporte ventilatorio. También hay para recuperación postoperatoria, bueno, aquellos que requieran lo que sería acto quirúrgico, y síndrome aspirativo meconial, ¿sí? En chicos de término, ¿sí? Esto, en este soporte a raíz del síndrome aspirativo meconial, es una cuestión que hay que ver. La mecánica, la relación ventilación-perfusión, mantener la vía aérea, ¿no?, libre, es bastante, las secreciones son espesas, pegajosas, y tengo este meconio dentro del pulmón, y decir que me puede llegar a tapar el tubo endotraqueal intraluminal, ¿sí? Hace que tenga que estar en este control y proceder constantemente, ¿sí? La sedación y la relajación es muy importante para que se deje respirar. Y bueno, y luego que tiene que ver con la hipertensión pulmonar persistente, ¿sí? Esto se puede suceder también en este síndrome de aspiración meconial, ¿sí? El tema también de las infecciones, la sepsis y la neumonía, también acompaña. Si está con un microorganismo en lo que sería foco pulmonar, puede llegar a ser un síndrome de dificultad respiratoria. La cardiopatía congénita también puede ser una dificultad, y la hernia diafragmática, como lo decíamos. El monitoreo. Gases en sangre, sí, esto va a tener su control en las primeras evaluaciones, ¿no? Ese intercambio gaseoso pulmonar, ¿sí? Después, por eso es importante en ese acceso umbilical que sea venoso y arterial, porque me va a facilitar sacar muestras sin tener que ser muy agresivo y punzarlo, ¿sí? Las primeras horas me va a hacer tanto el prematuro pretérmino y el de término también exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, la primera vía de elección es el cordón umbilical, ¿sí? Posteriormente, una vez que está y se estabiliza, se procede a poner algunas cuestiones, otros accesos, porque va a necesitar más, ¿sí? En tema de expansión, en tema de nutrición y todo lo demás, depende de los requerimientos que vayan necesitando. Ahí se procede a colocar lo que sería la percutáneas. Percutánea en su elección, ¿sí? Porque va a ser un paciente que va a tener por muchos días la necesidad de tener un acceso venoso fiable, ¿sí? Bueno, para ver la oxigenoterapia, bueno, el estado ácido-base, luego la saturometría o la pulsiometría, como quieran llamarlo, ¿sí? Para ver, ¿no?, esta cuestión. Y en esto entra a jugar cuáles son las concentraciones de oxígeno que tengo que tener, y la semana de gestación, cuánto es lo que tiene que saturar, para no pasarme y sobrepasarme, ¿sí? Para evitar lo que serían las secuelas, ¿no?, específicamente del ROT. Y displasia broncopulmonar, acá está. Preparación de infusión continua, un poco de medicación, un poco de algunas cuestiones que tengan que ver con infusiones continuas, unidades gamma por... Después, si quieren, lo hacemos en forma de taller, se les explico cómo calcular la dosis gamma, ¿sí? Esto enfermería lo hace habitualmente porque, bueno, está acostumbrado en función a esto. Por lo general se agregan drogas para 24 horas y se preparan mínimo en jeringa de 50 o de 20, depende de la cantidad y el tamaño que vamos a necesitar para las 24 horas. Hay algunas drogas, fármacos, perdón, son drogas en realidad, pero bueno, fármacos, alguien se cayó. Fármacos que se recambia cada cantidad de horas, ¿sí? Cuando veamos algunas cuestiones que tengan que ver con sedación lo vamos a ver. En la clase que viene, que vamos a ver insuficiencia respiratoria
pediátrico y bueno, en función de la sedación y relajación, medicamentos. Y todo esto tiene que ver con unos sostenimientos no cardiovasculares. No, muchas de estas tienen que ver con sedaciones continuas, ¿no? Planes de hidratación que tienen que ver con calorías y electrolitos que necesitan, ¿sí? Glucosa y electrolitos que necesitan. Por lo general, en las primeras 24 horas en los neonatos, no necesitamos el aporte de electrolitos porque lo tienen, normal porque vienen, ¿no? de una reserva que ha recibido la madre. Posterior a las 24 horas se ve en ese medio interno cuánto es lo que está manejando, ¿sí? Cuánto es la cantidad y en función a sus requerimientos se va redactando lo que sería el plan según su necesidad. El medio interno es fundamental, bueno, ahí tienen un poco más de valores, por lo general después ya uno se hace habitúa y se hace cuestiones de maneja estos valores. ¿Sí? Y bueno, estos muchas veces tienen soporte ventilatorio, soporte cardiovascular, soporte metabólico y o algunas veces el soporte renal y ver la función renal. ¿Sí? Son pacientes que están poliinvadidos y con mucho ingreso, hay que ser súper cuidadosos en los procedimientos que se haga y bueno, y tiene alto riesgo de contraer lo que sería colonización e infecciones intrahospitalarias, obviamente. Pero básicamente es esto. Sí. Este es un apoyo de oxígeno. Es una mascarita, es por lo general para ver si mejora o no, ¿sí? En esa fase. Ese es Anile que se está riendo, que está en la otra punta, y como verán, se ríen muy eufóricamente. Bueno, preguntas. Siempre es ajusta medida, súper controlado, no pasarse para evitar secuelas posteriormente. Y bueno, lo mejor que puede pasar es que se madure dentro de la vida intrauterina y tenga el menor impacto, ¿no? Y el primer órgano que va a tener un soporte es el ventilatorio, el respiratorio, ¿sí? Fundamentalmente. Preguntas. Se fueron todos, se callaron. No, profe, porque estaba anotando lo que quería preguntarle. La administración de oxígeno, ¿se tiene en cuenta el peso del neonato y la edad gestacional?